Buen día, hermanos. Bueno, este día, ¿no? Yo quería traer, ¿no? un poquito lo que nuestro hermano aquí que nos dijo, que fue algo que realmente me conmovió, ¿no? En este día el Señor me ha elegido, ¿no? para predicar su palabra, y mi nombre es Carlos Elio Alanís, y vamos nosotros a estudiar la palabra para ir al libro de Deuteronomio. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a dar una breve introducción. Y vamos a tocar, ¿no? justamente un tema del cual no se comenzó alabando esta mañana, que tiene mucho que ver con la gloria de Dios siempre, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Cada vez que nosotros leemos la Escritura, lo primero que se manifiesta es su gloria. Lo primero que podemos ver es la gloria del Señor en los Evangelios, ¿no? en el Antiguo Testamento. Y esta mañana vamos a recibir un mensaje, ¿no? que seguramente a cada uno de nosotros va a conmover, debe conmover su corazón, ¿no? exhortarnos para poder vivir dignamente, alabando al Señor y glorificando su nombre. Le había dicho el libro de Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 32 y vamos a tomar un pequeño pasaje del versículo 48 al 52. Vuelvo a reiterar, Deuteronomio capítulo 32, versículos 48 al 52. Este pequeño pasaje nos va a hacer reflexionar a cada uno de nosotros los ministros del Señor. Tenemos un ministerio, el cual es predicar el Evangelio, llevar el Evangelio al mundo, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? De la misma manera que cada uno de nuestros hermanos, nuestros maestros, aquellos que no nos han sido útiles y de bendición, como el pastor MacArthur, ¿no? Henry Toropilo, y muchos hermanos, ¿no? Sugel Michelén, los hermanos de Iglesia Bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido bendecidos a través de estos hermanos, y cada uno de ellos, así que al igual que nosotros, ¿no? Creyentes, tenemos un ministerio del cual nosotros nos debemos, ¿no? Debemos nuestra vida. Y vamos a pasar a leer, ¿no? este pasaje, versículo 48 en adelante. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé luz en esta mañana para que podamos nosotros, ¿no? Recibir con gozo y con seriedad y compromiso en nuestro corazón su exhortación. Este pasaje no es un pasaje extraordinario que podemos encontrar en la Escritura. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes alguna vez habrá oído de Moisés, ¿no? Seguramente como creyentes hemos estudiado el Antiguo Testamento, el Éxodo, ¿no? Aquellos que no, seguramente habrán podido ver esa película, ¿no? que revive un poco, ¿no? que siempre en Pascuas la suelen reiterar todo, año tras año, y que nos da una imagen, y que nos da una idea de la vida de este gran varón del Señor, ¿no? llamado Moisés. En el versículo 48 comienza este pasaje diciendo que Jehová habló a Moisés. Los pasajes previos, anteriores, a partir, ¿no? del capítulo 32 en adelante, donde se habla del cántico de Moisés, donde él invoca unas palabras, habla al pueblo, ¿no? Como por ejemplo en el versículo 45, que está un poquito más adelante, en el capítulo 32, que dice que acabó Moisés de recitar todas
todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estas fueron las últimas palabras que había dirigido Moisés a su pueblo, al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Y terminando de exhortar de esta manera al pueblo, terminando de hablar, aquí, en este momento, en el versículo 48, es donde Moisés, como siervo de Jehová, recibe sus últimas instrucciones. De la misma manera que él da esas instrucciones, él las recibe. Y esto nos habla mucho del ministerio cristiano, del ministerio evangélico, de nuestro ministerio. Nos habla mucho acerca de ello. Porque así como nosotros, como siervos de Cristo, damos instrucciones, exhortación, palabra al pueblo de Dios, también de la misma manera somos nosotros los que recibimos personalmente de parte del Señor sus palabras. Y decíamos, que es aquí donde Moisés, como siervo de Jehová, recibe las últimas instrucciones, ya que hasta aquí él había cumplido con su servicio y ahora, como debe ser, y como siempre debe ser, hay que oír al Señor. Siempre, en todo momento. Al principio de nuestro ministerio, cuando comenzamos nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué dice la Escritura? Que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos nosotros prestar el oído a la palabra de Dios para recibir bendición, para recibir guía, exhortación, ánimo, fortaleza, consuelo, esperanzas. De eso se trata la vida cristiana. De estar siempre dispuestos a prestar nuestros oídos a la palabra de Dios. Y dice el versículo que fue en ese instante previo al ingreso a la tierra prometida. Dice el versículo que habló en aquel mismo día, antes de cruzar el Jordán. Fíjense que luego de haberle dado él mismo a su pueblo las últimas instrucciones, como acabamos de citar, en los versículos 45 en adelante. En el preciso instante, terminó el de dar estas palabras y el Señor habla a su siervo. El Señor constantemente está hablándonos. Y a esto me refiero, de que cuando comenzamos a alabar en esta mañana, hablábamos acerca de la gloria de Dios, de la gloria del Señor. Como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 1, que nos habla acerca de la deidad, de lo invisible de Dios, cómo el Señor nos habla a través de las cosas creadas. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 19, dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. De esto nos habla la palabra y el apóstol nos recuerda de que en todo momento y a cada momento, y seguro hermano Quique, que sería maravilloso que conozca las cataratas del Iguazú. Pero seguramente ya lo habrás comprobado porque más de una vez has dado testimonio acerca de ella. Seguramente, en cualquier lugar, en el lugar más común y corriente en el cual nos encontremos, nosotros podemos contemplar la gloria de Dios.
Y a través y por medio de esas pequeñas cosas, esas cosas sutiles, comunes y corrientes para el ojo humano y carnal, el Señor nos enseña, el Señor nos habla. Y fue en ese momento en que Moisés recibió las palabras del Señor. En este caso, ya no es más Moisés hablándole al pueblo. A partir de este versículo ya no es más Moisés hablándole al pueblo, sino que ahora era el mismo creador de los cielos y de la tierra que se dirigía a él. Hermanos, no hay nada más glorioso, nada más espectacular que poder experimentar esta realidad de oír la voz del Señor, del Creador del cielo y la tierra. No hay nada más maravilloso, no hay experiencia que puedas comparar. No existe nada más hermoso que poder oír la dulce voz de nuestro Señor, como en este caso, hablando a su siervo. El versículo 49 dice: sube a este monte de Abraham, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Estas son las palabras que Dios le da a su siervo Moisés. Estas son las instrucciones que el Señor le da a su siervo. Como todo llamado del Señor, Él nos llama, Él nos pide, Él quiere que nosotros subamos. Él quiere que nosotros nos elevemos de lo terrenal. Cada vez que escuchás el Evangelio, querido amigo, cada vez que escuchás el Evangelio, es un llamado de parte del Señor a que despegues de este mundo que perece a causa del pecado. Quiere que te eleves, que surjas del medio del incendio, como también, ¿no?, el profeta nos habla que Él nos rescató como tizón del incendio, como un carbón del medio de las brasas. Así, de esta misma manera, el Señor quiere que te eleves, quiere que en este momento eleves tu mente, tu corazón, para que puedas percibir en tu espíritu, en tu alma, su bendito amor. Esto es lo que el Señor nos demanda, que cada vez que Él nos hable, nosotros nos despojemos del viejo hombre, como nos dice Efesios en el capítulo 4, versículo 22. Él quiere que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre, de tu antigua vida, de tu antigua naturaleza. Él quiere que salgas de ahí. Él nos llama a que salgamos de ese estado detestable, miserable en que el ser humano se encuentra. Y cada uno de nosotros los creyentes, constantemente y cada día, debemos estar saliendo de ese estado. Procurar no permanecer en ese estado pecaminoso al cual está sujeto nuestro ser. Él nos llama y nos pide de que nos despojemos también de todo peso de pecado. Hebreos 12:1 nos habla acerca de eso. Él quiere que nosotros nos liberemos de aquello que nos pesa. ¿Y qué es lo que nos pesa, hermano? Recordemos al Señor Jesús cargando la cruz hasta ese monte donde Él fue crucificado. Tuvo que ser ayudado a causa del peso de la cruz. Y es esa cruz, hermano, la que nos condena. Es el pecado. Es el pecado que nos pesa. Es el pecado del cual nosotros nos debemos despojar. El peso del pecado. Nebo, en hebreo, significa llamar o anunciar.
Este es un pico, ¿no?, que se destaca de una cadena montañosa del monte Abraim. El sentido figurado, hermanos, esto es donde el Señor nos quiere llevar. Él nos quiere llevar a los lugares altos. Y con esto yo no me refiero a prosperidad, a fama, a fortuna, a todo lo que la vanidad, ¿no?, de este mundo y de la vida puede ofrecer. Esto nos habla a un estado elevado espiritual. Él quiere que estemos en alto con Él, porque es ahí donde nos encontramos con nuestro Padre Celestial. No en las cosas vanas, no en las cosas superficiales y perecederas de la vida. Es por eso, ¿no?, que muchos están confundidos y están siendo condenados a causa de esos falsos maestros que enseñan que podés encontrarte con la realidad, con la verdad de Dios, que podés encontrarte con la bendición de Dios y que te encontrás con la gloria de Dios cuando tus ingresos financieros crecen, cuando tu relación matrimonial no es restaurada, cuando tu salud es restaurada. Ellos quieren decirte que en esas cosas, pero esas son cosas superficiales. Por supuesto que el Señor nos puede dar, nos puede prosperar, porque Él nos promete de que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él nos sustentará en todas las cosas. Él es un Dios proveedor, ¿no? Y en esta mañana podemos darle gracias a Dios por haber provisto este hermoso día para predicar su palabra, para escuchar su evangelio, para alabar su nombre. Y es así como muchos engañadores, ¿no?, nos quieren hacer pensar que en esas cosas, ¿no?, en un estado elevado de la vida, en un estado elevado, en un estado social elevado, ahí es donde podés contemplar la gloria de Dios. Pero el Señor nos quiere llevar mucho más arriba. Según narra Números capítulo 20, versículos del 8 al 12, Moisés había sido excluido de entrar en Canaán a causa de un episodio, ¿no?, que nos encontramos ahí, justamente en esos pasajes, de desobediencia e incredulidad por parte de Moisés. Pero hermano, la misericordia de Dios, la misericordia de nuestro Señor es mucho más grande para con sus siervos. Él nos restaura, no nos deja sin disciplina, hermanos. Pero les puedo asegurar de que en su disciplina hay restauración, hermanos. Él de esa manera nos santifica y nos purifica, hermanos. Y vamos a pasar, ¿no?, para verlo en Número capítulo 20, para observar unos pequeños detalles en cuanto al pecado, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no?, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Esta es la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo a una se juntó en queja y murmuración con aquellos que los dirigían, que el Señor había provisto para que los dirigiesen. Luego, ¿no?, de que el pueblo habló contra Moisés diciendo que ojalá hubiésemos muertos cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. El pueblo se quejaba. Estas son escenas muy particulares y muy actuales, muy familiares, hermanos. Cuando el Señor nos demanda sacrificio,
¿Cuántos saltan como goma, no? ¿Cuántos comienzan a quejarse en cuanto a la santidad? Yo recuerdo, ¿no?, que en otra ocasión se había sugerido en la congregación de donde el Señor nos quitó, donde el Señor nos sacó, se había sugerido el hecho de la presencia, de la vestimenta, ¿no?, para dar orden al servicio. Y hubo quejas y hubo un montón de cosas, que luego sabemos nosotros cómo fueron y cómo resultaron. El Señor quiere que en cada una de esas cosas a las cuales Él nos llama, nosotros atendamos humildemente e inmediatamente. Continuamos, hermanos, para no extendernos por otro lado. Dice en el versículo 8 que el Señor no habló con Moisés y con Aarón y le dijo, versículo 8, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Acá vemos en el versículo 9 que Moisés obedeció. Dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Él hizo como Dios le había dicho. Pero luego, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Ahora vemos aquí la desobediencia de parte de Moisés. El Señor le había mandado hablar a la peña, pero Moisés le da 2 golpes con su vara. Esto podría ser algo insignificante para muchos. Para muchos esto sería algo muy insignificante. Pero para el Señor no es insignificante. Él quiere que nosotros obedezcamos con diligencia y de la manera que Él nos manda. ¿Cómo nosotros podemos pretender servir al Señor según nuestro propio parecer? ¿Cómo nosotros podemos utilizar métodos, fórmulas, las cuales el Señor en ningún momento nos ha dado para utilizar? Esto puede suceder a causa de la soberbia que puede causar el hecho de estar al frente de un grupo de personas. En el liderazgo existe el riesgo de la autoexaltación, del envanecimiento. De esta manera, ¿no?, recuerdan a Diótrefes en la 3ª carta de Juan, ¿no?, que se convirtió en un dictador de la congregación. Bueno, no hace falta ir más lejos, hermanos. Hemos conocido a muchos y seguramente vamos a conocer a muchos que se ensorbejan en su servicio. Y el Señor detesta eso. Tal vez, y seguramente, hubo incredulidad de parte de Moisés. Porque suena ridículo hablarle a una piedra. Suena ridículo. Y lo más común es escarbar la tierra para sacar agua. Tal vez el método de Dios no era lo suficientemente efectivo para Moisés. Y por esa razón golpeó la piedra. Muchas veces sucede exactamente lo mismo. A veces no es soberbia. No es creerme, soy el predicador y puedo hacer. O sea,
puedo agarrar el púlpito cuando quiero. Y esto es algo que a mí me llega me toca muy personal. Esto es algo que a mí me toca muy personal en cuanto a mi ministerio. Debo constantemente recapacitar en que se trata del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia del Señor obrando en mí. Y de ninguna manera se trata de mis habilidades, de mis virtudes, de mi conocimiento, de mi teología o de las palabras que yo pueda utilizar. Es entonces donde dice el versículo 12 que Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Acá no está declarando que había incredulidad. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Acá vemos nosotros la causa por la cual también Moisés se le había excluido de entrar a la tierra prometida. Continuamos y vemos las promesas de Dios. Volvemos al versículo 49 en Deuteronomio. Las promesas de Dios son inquebrantables y fieles, hermanos. Nosotros podemos errar, nosotros podemos fallar, somos propensos a caer y tropezar, pero no así nuestro Señor y Dios. Él es fiel y justo. Él no es hombre para mentir, ni tampoco para olvidarse de sus palabras, sino que Él cumple sus promesas. Y las promesas del Señor son inquebrantables y fieles a pesar de nuestra conducta, a pesar de nuestros hechos. No pensemos de ninguna manera, que ignorando a Dios, que desobedeciendo a su palabra, que endureciendo nuestro corazón, vamos nosotros a escapar y a salirnos con la nuestra. Él es fiel y justo. Él cumple su promesa y por sobre todas las cosas, por sobre el orgullo humano, por sobre la dureza del corazón del hombre, por sobre el pecado y la negligencia del hombre, Él es fiel y sus promesas son inquebrantables. Él cumple con su palabra. Cuando su palabra dice que Él no tendrá por inocente al malvado, su palabra dice que no lo tendrá de ninguna manera. Pero cuando su palabra, sus promesas son de salvación, son de perdón, son de expiación en Cristo, sus promesas se cumplen. Y se cumplen en tu vida y se cumplen en la mía. Porque es mediante esas promesas que nosotros podemos aguardar en esperanza y en confianza. Es allí donde somos aliviados y consolados. Sus promesas son las que proveen a nosotros alivio. Su promesa, su palabra es la que a nosotros nos proveen de consolación, hermanos. Porque constantemente erramos, continuamente pecamos. Pero existe un poder maravilloso operando en el corazón de los creyentes, el cual el mismo Señor Jesucristo nos ha provisto del Espíritu Santo para compungir nuestro corazón, para llevarnos al arrepentimiento. Y sus promesas son fieles. Es ahí en donde comienza a doler la culpa, donde comienza a pesar en nuestra conciencia nuestros
actos de rebeldía, de incredulidad, de desobediencia, de perversión, es donde encontramos consolación en sus promesas, en su palabra. Es allí donde nosotros somos restaurados, en su palabra. Ahora el versículo 50 nos habla de algo totalmente, ¿no? Impresionante. Dice el versículo 50, el Señor continúa dándole instrucciones a su siervo y le dice que suba al monte, y en el versículo 50 le dice, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo. En esta desconcertante orden que Jehová le da a su siervo, podemos observar, hermanos, el maravilloso consuelo de morir en Cristo. Aquí se desprende algo que en un momento, ¿no?, estudiando la Escritura, qué cosa pesada el Señor me está mandando a hacer. ¿Cuánto me pesa morir cada día? ¿Cuánto me pesa morir a mí mismo? ¿Cuánto se resiste mi ser a dejar de vivir, de pensar y sentir como un incrédulo, como un hombre sin esperanza, un terrenal, un carnal? ¿Cuánto me cuesta despojarme del viejo hombre? Pablo también nos enseña en Romanos 8, versículo 7, de que el hombre natural, el de la mente pecaminosa, el terrenal, el carnal, no puede ni quiere sujetarse a la voluntad del Señor. No se puede sujetar a su ley. No tiene poder ni voluntad. Y muchos de nosotros nos resistimos. Muchos de nosotros nos resistimos a obedecer a esos mandamientos que conllevan sacrificio personal. Acá se resaltan dos cosas: la misericordia de Dios, pero también el egoísmo del ser humano. El hombre no puede, no quiere. Nosotros observamos al mundo y se están buscando de miles de formas alargar y prolongar la vida, la salud, la belleza. El ser humano por naturaleza no quiere morir, no quiere dejar de existir. No queremos envejecer, ¿no? No. ¿Eh? No queremos nosotros enfermarnos. El hombre no quiere padecer. Y a causa de ese egoísmo, niega en muchas ocasiones y desobedece en muchas ocasiones a la voluntad del Señor. Decíamos que el Señor provee de consuelo en este acto. El Señor mismo acompañó a Moisés desde su nacimiento. ¿Recuerdan? Lo hemos leído, lo hemos visto en una película. El Señor lo salvó de la espada de Faraón. Fue la misericordia, la gracia de Dios que intervino en su vida para que Él llegue a este punto. Desde la cuna, hermanos. Desde la cuna hemos sido acompañados por nuestro Señor. Y no solamente nosotros los creyentes, sino a ti que estás sin Cristo. ¿Qué crees? Que hasta el día de hoy y en este preciso momento estás escuchando el Evangelio de salvación. ¿Por qué razón crees que naciste en medio de una familia cristiana? ¿O por qué en este momento estás aquí escuchando el Evangelio?
¿Por qué razón crees que el Señor preservó tu vida hasta este preciso instante? ¿Por qué nosotros pensamos, hermanos, de que estamos aquí reunidos alabando a Dios? Si no hubiese sido por la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial que nos preservó para este momento, hermanos. Si nosotros nos ponemos a considerar nuestra antigua vida, seguramente, nuestro futuro no sería alabar al Señor. Tal vez sería el más trágico de todos. Y yo les comentaba la vez pasada, ¿no?, que me encontré con un compañero de escuela que terminó, ¿no?, y me termino reencontrando con él después de tanto tiempo en una granja, ¿no?, de rehabilitación para adictos. Y este muchacho estuvo preso en varias ocasiones y fue lastimado, ¿no? Él me contaba de que fue apuñalado, de que recibió disparos, de que estuvo metido en la droga, de que perdió a toda su familia. Y fue mi compañero de colegio. Y yo me juntaba con él. Y los fines de semana, cuando yo me juntaba con él, iba a su casa, recuerdo que hacíamos travesuras, ¿no? Y los fines de semana nos metíamos en el colegio, ¿no?, por los techos. Y hacíamos locuras y travesuras. Y seguramente el Señor fue quitando algunas piedras de mi camino. Fue allanando el camino. Y así el Señor obró con misericordia, no solamente en la vida de Moisés, desde su niñez, sino también en la nuestra. Y Él estuvo con su siervo en su nacimiento y durante toda su vida. Y cómo el Señor, en este momento tan crítico, lo iba a desamparar. Él aún, como acabamos de decir, Él es fiel y verdadero. Él aún en su muerte y más que nunca estaba con su siervo. El Señor Jesucristo nos ha prometido de que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Qué consuelo más grande, hermanos, es la muerte para un creyente. Saber que del otro lado, ahí adelante, está nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, para recibirnos en la gloria. Y sea cual sea la causa de ese deceso, el Señor está ahí contigo, conmigo. Está con sus siervos. Él está para siempre con sus siervos. Así, de esta misma manera, nosotros podemos leer en el libro de Josué, si damos vuelta a la página, capítulo 1, versículo 5, Josué le da esta promesa, el Jehová, nuestro Padre Celestial, le da esta promesa a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esas son las promesas, hermanos, que a nosotros nos sostienen en las aflicciones. Esas son las palabras que nosotros debemos recordar cuando nos encontremos en dificultad. De que Él está con nosotros. De que Él no nos va a abandonar. No nos va a desamparar. Y sé que para una persona que agoniza sin Cristo, ve como todo lo que existe, lo que conoció, lo que vivió, empieza a abandonarlo en ese preciso momento. Empiezan a morir, él muere y todo, el amor, la familia, los recuerdos, todo empieza a alejarse de esa persona. Quedan solos, mueren solos,
sin Dios y sin Cristo en este mundo. Pero el que muere con el Señor tiene la garantía de que el Señor nos va a acompañar hasta ese momento. Aquí, ahora, en el versículo 50, ¿no? Es la hora en que Moisés debía unirse a su pueblo. El versículo 50 dice, y sé unido a tu pueblo, como su hermano Aarón ya lo había hecho en Números 24, en el libro de Números, capítulo 20, versículo 24, nos habla acerca de la muerte de su hermano Aarón. Y esto de unirse a él, esto de unirse a su pueblo, no solamente es en cuanto al destino físico, sino también a unirse en la disciplina de la que participó la congregación de Israel en el desierto. Somos hermanos y estamos unidos por un mismo espíritu, por un mismo Señor. Y al pertenecer a la misma familia, al pertenecer al mismo Padre, todos participamos de la misma disciplina. Somos unidos en el amor del Señor mediante Cristo. Y somos unidos también para la disciplina como hermanos en Cristo. Cada uno de nosotros debemos ser corregidos. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser corregidos. Y todos, cada uno de nosotros debemos participar de la misma disciplina, como nos dice en Hebreos, si no me equivoco, el capítulo 13, donde nos habla acerca de las disciplinas del Señor. Él hace participar a sus hijos de la disciplina, y aquel que no participa de esa disciplina dice que es un bastardo. Eso es lo que nos dice la palabra. Capítulo 13. Capítulo 12. Versículo 13 en adelante dice, Hebreos 12, versículo 3 en adelante. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí se nos habla de nuestro Señor Jesucristo y de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Son un consuelo recordarlo. Son un consuelo considerar el padecimiento de nuestro Señor para no desmayar y no cansarnos. Dice, continúa diciendo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué gran realidad es esto, hermanos? Aún, gracias a Dios, no hemos padecido hasta la sangre. Y habéis ya olvidado, versículo 5, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Este versículo que acabamos de contemplar en el versículo 50 nos habla del amor de Dios. Nos habla de cuánto el Señor ama a sus siervos. Porque Moisés participó de la misma disciplina que Aarón, su hermano, y que el pueblo de Israel. Si soportás la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Cuántos hay hoy que se hacen llamar padre, que son los papás? Yo tengo una guerra encarnecida con mis hijos, los más grandes, que se creen padres por pasar 2 horas con sus hijos. Dice la Escritura, ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina?
¿Qué? Si se os deja de disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué necesario, hermano, es para cada uno de nosotros participar de la disciplina del Señor, hermano. Qué importante que es para que nosotros nos sintamos identificados como hijos de Dios. Para ser confirmados en su familia, hermanos. Si escapás de la disciplina del Señor, si huís de la disciplina del Señor, considerate un bastardo. ¿No querés escuchar que estás muerto en tus delitos y pecados? ¿No querés recibir la exhortación del Señor? Te resistís, la rechazás, endurecés tu corazón. Sos bastardo, no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué realidad es eso, hermano? Qué maravillosa realidad. Si alguno ha sido bendecido por poder tener a un padre, seguramente, no puede decir de que más allá de sus errores, ellos nos disciplinaron con amor, pero según su parecer, dice la Escritura. Pero Dios, que sabe todas las cosas, que Él es santo, Él es justo, nos disciplina para lo que es provechoso, para que podamos participar de su santidad. Moisés es unido a su pueblo, como dijimos, no solamente en cuanto a lo físico, sino también en cuanto a la disciplina de la cual participó todo el pueblo. Este versículo 50, nos declara que Moisés fue obediente en cuanto a esto. El capítulo 34, versículo 1, nos dice lo siguiente. Deuteronomio. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Moisés obedeció, subió, le dijo el Señor, subí al monte y morí ahí. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Obedeció. El versículo 5, el capítulo 34 nos dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Moisés obedeció hasta el fin de sus días. ¿Qué ministerio más maravilloso, hermanos? ¿Qué ejemplo más maravilloso, hermanos, tenemos aquí de un siervo del Señor? Observamos que la obediencia acarrea como consecuencia, ¿no? Y nos referimos a la obediencia a la voz de Dios, conlleva consecuencias, las cuales son bendiciones, hermanos. Y en Deuteronomio capítulo 28, de los versículos del 1 al 14, nos habla acerca de las bendiciones que hay por medio de la obediencia. Ahora vemos la motivación, ahora vemos las causas en el capítulo 51, ¿no? Las causas que prohibieron a Moisés ingresar
a la tierra prometida. Dice el versículo 51, por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cádiz, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. El Señor reprocha a Moisés su conducta. Y acá están las causas. En este versículo nos encontramos con las causas. No de su muerte solamente. No solamente nos encontramos en el versículo 51 las causas de por qué muere Moisés, sino que también de la exclusión de Canaán de la tierra prometida. Observamos que Moisés, aunque fue fiel en toda la casa, como dice Hebreos capítulo 3, versículo 2 y versículo 5, nos habla acerca de la fidelidad, ¿no?, como siervo de Moisés, que exalta en la Escritura su servicio, su fidelidad, la pone sobre relieve en la Escritura para ejemplo de cada uno de nosotros. Él también se equivocó. Él también erró. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos, cada uno de nosotros pecamos, hermanos. Juan también nos enseña y nos dice, ¿no?, que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Es una realidad, hermano, de que estamos sujetos a esta naturaleza que está inclinada al pecado, a la desobediencia, a la rebeldía. El pecado del cual se lo acredita, lo habíamos visto el número, ¿recuerdan? El pecado del cual aquí se lo acredita no solo es grave por ser directamente contra Dios. Observamos en el versículo 51 que el pecado del cual se lo acredita no solamente es grave por haber sido dirigido directamente a Dios, sino que fue cometido delante de todo el pueblo de Israel. Eso fue lo que agravó la causa. Eso fue lo que agravó la sentencia. Porque como siervo, como maestro, como líder, él debería haber sido un ejemplo. Sin duda que lo fue. Pero en esta ocasión falló. Santiago capítulo 3, versículo 1 nos enseña, hermanos, a que no nos hagamos muchos de nosotros maestros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si bien estamos aprendiendo en cuanto a los ministerios, en cuanto a los dones espirituales, ¿qué riqueza provee el don de la enseñanza o el ministerio de la enseñanza? ¿Qué riqueza provee a la congregación, al pueblo de Dios? Pablo dijo, no, prefiero que sean profetas, que sean, ¿no?, que enseñen, que profeticen, más que hablen en lengua. Porque hay una riqueza abundante para el pueblo del Señor en cuanto, ¿no?, a enseñar su palabra y sus mandamientos. Pero Santiago nos dice que no nos hagamos mucho de nosotros maestros, porque recibiremos mayor condenación. Estamos expuestos ante Dios y somos responsables ante Él de nuestro ministerio. Entonces, Santiago no solamente, entramos en otro detalle, ¿no?, de que aquí dice no se hagan muchos, o sea, no te constituyas a vos mismo como maestro, ¿no?, como en muchas congregaciones suele pasar, ¿no?, y te nombramos pastor y a vos maestro y a vos evangelista. No se trata de eso. Fíjense que nuestro Señor nos llamó de la misma manera que a Moisés, ¿no?, que Moisés debería ser luz para su pueblo, luz para su congregación. Mateo 5:14 nos dice que nosotros somos la luz del mundo.
Somos nosotros la luz del mundo. ¿Cuánto compromiso hay? ¿Cuánto compromiso hay? ¿Y cuánta responsabilidad, hermanos? De no fallar delante de los demás. De que persevere la fe en nuestra vida, que siempre sea el estandarte que estemos levantando. Nuestra fe, nuestra confianza puesta en Jesús. Que no caiga el estandarte, hermanos, de la manera que a nuestro gran maestro y profeta Moisés, ¿no?, le sucedió. Se le recuerda a Moisés, ¿no?, como el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, nos hace reflexionar. Juan 16, versículo 8, ¿no?, se nos dice que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado al mundo, ¿no? En este caso se le recuerda a Moisés acerca de la rencilla o contienda, que es lo que significa la palabra el nombre Meriba, ¿no? El pecado que había cometido y la ocasión en la que se había cometido. Números capítulo 20, del 1 al 13, eso es lo que habíamos, ¿no? Él le recuerda la situación. Él le recuerda la situación en ese momento previo a su deceso, a su muerte. Qué importante es, hermanos. Qué importante, lo vuelvo a reiterar, qué importante es que constantemente nosotros nos estemos examinando nuestro corazón, examinando nuestros pensamientos, para estar limpios delante del Señor, para que si hay algo que esté estorbando mi comunión con el Señor, me ponga cuenta con Él. El Señor nos llama en Isaías capítulo 1, Él nos llama a estar a cuenta con Él. Él nos llama y Él nos provee de limpieza. Él nos provee, ¿no?, de los métodos, de la forma para poder limpiarnos y ser lavados de nuestras iniquidades. Capítulo 1 de Isaías, versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Él nos está llamando, hermanos. Querido amigo, Él te está llamando. Jehová, nuestro Señor Jesucristo, te está llamando. Te dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, vuelvo a reiterar qué importante es para nuestra salud espiritual y qué importante es para el destino eterno de tu alma, querido amigo, que consideremos nuestra rebelión, que recordemos nuestra rebelión. Que no seamos nosotros, que no seamos ligeros sobre esos hechos. No lo tomemos a la ligera, a la rebeldía, a la desobediencia. A veces somos nosotros no le damos mucha importancia a esas cosas que entorpecen y que interrumpen nuestra comunión con el Señor. No le damos el valor que le deberíamos dar. Es por eso que el Señor le recuerda a Moisés, porque quiere el Señor que nosotros, así como Moisés, limpie su corazón de sus pecados. Porque bien podría decir Moisés, bueno, está bien, me equivoqué ahí, pero todas las cosas buenas que hice, yo no saqué a Egipto a Israel de Egipto. No vinieron, no vieron tantas maravillas que el Señor hizo a través mío.
como a veces suele pasar, hermanos, y esto es lo que justamente ayer reflexionaba. ¿Cómo puede ser, hermanos, que seamos nosotros tan ciegos? ¿Cómo puede ser que seamos nosotros tan insensibles a la maravilla y el poder de Dios? Y esto lo vemos en muchos casos, en muchas situaciones. ¿Cuánto el Señor ha obrado maravillosa y milagrosamente en mi vida, hermano? Y muchas veces me olvido de eso. Tenemos el caso de nuestra hermana, que fue sanada de un cáncer que se tenía que operar. Y esas maravillas de Dios, esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en la vida de nuestra hermana, seguramente que como a mí y como a cada uno de nosotros, se nos olvidan en los momentos de aflicciones, de necesidad. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de su gran poder, de que es un Dios proveedor, de que es un Dios que no nos deja y no nos desampara en nuestras aflicciones, hermanos. El Señor quiere que recordemos su misericordia para que nosotros seamos limpiados de nuestros pecados. Cádiz es el lugar, ¿no?, donde se encontraba, ¿no?, donde se había cometido este pecado. Y es un lugar, ¿no? El nombre Cádiz significa santo. Y era un lugar, y fue un episodio, un acontecimiento en la historia de Israel, ¿no?, en el cual se tendría el pueblo que haber glorificado a Dios. Fue un lugar en el desierto de Sin, como habíamos leído en Número, donde el pueblo tendría que haber glorificado a Dios. ¿Y saben algo, hermanos? Ellos murmuraron y se quejaron. No solo con Moisés y Aarón, sino también de aquel quien los designó, o sea, nuestro Señor. Y yo recuerdo, hermanos, el comienzo de esta congregación, ¿no? De comenzar, el Señor nos trajo al desierto, por decirlo de alguna manera, sin recursos. Seguramente se acuerdan de la lluvia, los fríos en la cabaña de nuestro hermano Quique. Y uno puede ver y puede recordar, ¿no? Estas son cosas que nos ayudan a reflexionar. Que el Señor estuvo ahí. Y que lo que marcó la diferencia, lo que nos sostuvo en ese momento, hasta el día de hoy, es que no dejamos de glorificar el nombre del Señor por esas vanidades, por esas cuestiones. Que si no hay un templo, que si no hay un coro, que si no hay carteles, el Señor nos trajo humildemente a este hogar. Él nos ha provisto de un desierto en el cual nuestra fe sería forjada, en el cual el Señor, como al pueblo de Israel, les demandaba de que glorifiquen su nombre a pesar de las necesidades y a pesar de los peligros. Esto es lo que marcó la diferencia, hermanos, en nuestra vida, ¿no?, como congregación. Gracias a Dios y a su misericordia, porque si no fuese por intercesión milagrosa de su gracia, esto no hubiese sucedido. De que Él obró en nuestros corazones para que nosotros podamos darle gloria a Dios, aún con una enfermedad que podría tranquilamente terminar con la vida de una hermana. Aún en un hogar, en un lugar que carecíamos de calefacción, ¿no? En invierno estábamos con campera, estábamos sentados, bufandas. En verano
La chapa, el techito de chapa nos calefaccionaba demasiado. Las lluvias, ¿recuerdan el barro? Pisoteado. El Señor nos trajo a un lugar en el cual pudimos nosotros, por su misericordia y por su gracia, alabar y santificar su nombre. En ese lugar el pueblo de Israel falló. En ese lugar el pueblo de Israel se quejó contra Dios. Vemos en el versículo 51 que dice: porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Si bien el pueblo puede ser ignorante o insensible o rebelde, no así, hermanos, aquellos que están sirviendo, que están en el servicio. Somos nosotros los encargados, como bien nuestra hermana Lela solicitó en oración por nuestro ministerio, por nuestra salud, por nuestras familias, por nuestras vidas. Nosotros nos debemos al pueblo de Dios. Y somos nosotros los que debemos recordar el poder de Dios. Aquellos hermanos que están distraídos. Somos nosotros los que debemos recordar la santidad de Dios a aquellos que están errando. Somos nosotros que debemos recordar la misericordia del Señor a aquellos hermanos que están pecando y tropezando. Somos nosotros los que debemos recordar el amor y el consuelo del Espíritu Santo para aquellas personas que están padeciendo aflicciones, hermanos. Y Moisés en ese momento no obró conforme a la voluntad de Dios, hablarle a la piedra. Que es lo más, como habíamos dicho, no, es insólito, es hasta ridículo. Pero en eso había un propósito. Sin hacer nada, Moisés. Solamente dar la palabra que Dios le había dado. Habla a la roca. El Señor le dio la palabra a Moisés para que él, por medio de esa palabra, santifique y glorifique el nombre de Jehová. Ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Que constantemente glorifiquemos y ayudemos, hermanos. Motivemos al pueblo de Dios a alabar y glorificar su nombre. Ahora concluimos versículo 52. El Señor concluye con esta última instrucción que le da a su siervo. Verás, por tanto, versículo 52, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Uno podría decir, hermano, ¿qué final más raro? Un hombre que dedicó su vida, o la mayor parte de su vida, y que no cargó con el duro trabajo, ¿no? de guiar a un pueblo rebelde, endurecido. Y tanto sacrificio de este siervo que haya quedado fuera, ¿no? de la tierra que el Señor daba a los hijos de Israel. Pero, hermanos, podemos ver nosotros también la misericordia de Dios y el consuelo que el Señor provee para cada uno de sus siervos. Y en estas cosas muchas veces nosotros los hermanos, los martes cuando nos reuníamos, ¿no? y hablábamos en cuanto al futuro de la congregación, ¿no? Vemos aquí el final de los días de Moisés. En el capítulo 34, versículo 7 dice que Moisés era de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Él fue un hombre saludable hasta el último día de su vida. Pero llegó ese último día.
no podía prolongarse más. Llegó el final de sus días. Como va a llegar, hermano, el final de nuestros días aquí en la tierra. Y tal vez muchas de aquellas cosas en las que hemos trabajado, en las que nos hemos sacrificado para la gloria del Señor, no terminémosla. No terminémosla obteniendo en nuestras manos. A veces nosotros hablábamos con los hermanos, ¿no? De tal vez nosotros nunca veamos ese lugar para el cual estamos ofrendando o trabajando. Tal vez ninguno de los que estamos acá. O sea, los grandes, ¿no? Y sean nuestros hijos, o nuestros nietos, los que puedan obtener la posesión de esas promesas. El Señor, si bien no le prolongó los días para que él pudiese participar de esa heredad en la tierra, Él le dio esa visión para que pueda contemplar de un lugar espectacular aquella tierra que el Señor había prometido a su pueblo. Y es así, hermanos, como la fe nos eleva al punto más alto para poder contemplar aquellas cosas que en esta vida no vamos a obtener. Hay muchas cosas, hermanos, que seguramente vamos a morir esperándola, que el Señor ha prometido. Pero Él, por medio de la fe, nos las revela, nos las manifiesta, nos las hace contemplar. Y esto es de gran consuelo, hermanos, para aquellos que viven en esperanza. Es de gran consuelo para aquellos que estamos por fe. Renueva nuestra fe, fortalece nuestra esperanza. Y es así, hermanos, como el Señor quiere que vivamos. En esperanza. Es así como el Señor quiere que entiendas que más allá de la muerte hay vida a través de la fe. Moisés no heredó ese Canaán, esa tierra, ¿no? Esa terrenal, sino que él fue heredero de una más excelente, de una más maravillosa, que es la que el Señor nos ha ido a preparar, en la cual el Señor Jesucristo mismo ha ido a preparar morada para cada uno de nosotros. Hermanos, que la gloria del Señor en esta mañana opere en nuestros corazones para que consideremos constantemente lo que hemos aprendido y leído hasta aquí. Una breve oración. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia y tu gran amor, Señor, con el cual tú nos has amado, para darnos salvación, Señor, para darnos vida. Gracias te damos, Padre, porque tú has provisto siempre, Señor. Y en esta mañana, Señor, alabamos tu nombre, porque tú has traído tu palabra a nuestro corazón para darnos consuelo y refrigerio, Padre. Por eso te damos gracias, en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. Amén.